Muy buenas tardes, queridos y apreciados hermanas, hermanos. En esta oportunidad yo quiero volver a presentarles un mensaje tan importante que hoy en estos tiempos finales debe ser predicado, dar a conocer, porque hoy muchos hermanas, hermanos, especialmente los adventistas y también de otras denominaciones religiosas, creen, piensan que su organización religiosa es de Dios, o que la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo de Dios, la bendición de Jesús está en sus iglesias. Pero yo tengo aquí un mensaje para volver a reafirmarles que eso es un error pensar así, porque se engañan y también engañan a los demás, se engañan y engañan a los demás. Por eso en esta oportunidad yo quiero presentarles este mensaje tan importante que Dios envió del cielo para su pueblo, para sus hijos, hijas sinceros que buscan su salvación para esta etapa de la historia del tiempo del fin. Hermanas, hermanos, yo quiero presentarle esta vez con un escrito está para afirmar y reafirmar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es pueblo de Dios. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no mora el Espíritu Santo de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no es guiado por Dios, por Jesús, que está allí en los cielos, el creador de este mundo. Ese mensaje, lo que yo voy a presentarles en esta oportunidad, con un escrito está, tanto bíblicamente y también históricamente, porque aquí tengo en la mano el gran movimiento adventista. Históricamente, acá tengo cerca de 470 páginas para poder presentarles, para poder aclararles lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y también tengo aquí el libro de eventos de los últimos días, ¿no? Eventos de los últimos días, conflicto de los siglos, tenemos revista Rev. Herald, tenemos también testimonio para los ministros, patriarcas y profetas, el deseo de todas las gentes. ¿Qué más? Tenemos también lo que es el material de mensajes sobre el régimen alimenticio, mensaje selecto, tenemos aquí en primeros escritos, lo que va afirmar y confirmar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es pueblo de Dios. Tampoco está la presencia del Espíritu Santo de Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? En esta oportunidad voy a abrir la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis capítulos 3. Libro de Apocalipsis capítulos 3 versículos 14. En versículos 14, mejor vamos a leer el versículos 15 en adelante. Dice la palabra de Dios aquí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. No eres frío, tampoco eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero ¿qué dice? ¿En qué condición está? Pero por cuanto eres tibio, es tibio. Así que está con un paso con el enemigo y con otro pie quieren estar con Dios. Pero eso Dios no va a aceptar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto eres tibio ni caliente, ojalá fueras caliente o frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. La palabra te vomitaré, queridos hermanas, hermanos. Tenemos que meditar en el libro de Mateo capítulos 15, capítulos 7, capítulos 23, en Lucas 12. ¿Qué significa ser vomitado? De mi boca, dice, te vomitaré de mi boca. Esa palabra, hermanas, hermanos, nos afirma y reafirma que la iglesia, la última etapa de la iglesia, la Odisea, no es aceptado por Dios.
Es una iglesia, es una organización religiosa rechazada por Dios. Si nosotros vamos a lo literal, esta palabra te vomitaré de mi boca, en otras palabras estaríamos diciendo que da asco. Es vergonzoso, apestoso. Queridos hermanas, hermanos, por favor, mediten en esta palabra. Te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desaventurado. Entiendan esta palabra, desaventurado. No hay ningún beneficio de Dios. Nada, hermanas, hermanos. Desaventurado, miserable. Entiendan, queridos hermanas, hermanos, es una iglesia, es un pueblo miserable. No tiene nada de Dios, no tiene nada de bueno. En el aspecto espiritual no tiene nada de bueno. Es miserable, pobre de fe, pobre de la riqueza espiritual. No tiene nada, es pobre. ¿Qué más dice aquí? Ciego y desnudo. Ciego, no ve. Tapa sus ojos, cierra sus oídos. Y dice que es desnudo. Entiendan, queridos hermanas, hermanos, es desnudo, no tiene nada, no tiene el manto de la justicia de Cristo, no tiene manto de la justicia de Cristo, es desnudo. Hermanas, hermanos, sigamos continuando. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí el oro refinado. Aquí en la palabra de Dios está afirmando y reafirmando la condición de la iglesia adventista del séptimo día, porque acuérdense que la iglesia adventista del séptimo día está representada a la condición de la iglesia, la Odisea. Hermanas, hermanos, aquí la palabra nos está diciendo bien claramente, desnudo, ciego, no tiene el manto de justicia. ¿Por qué no tiene el manto de justicia? Porque rechazó el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe. Entonces, ese es el peor caída que ha podido tener la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque han rechazado el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y también confirma y reafirma aquí en este libro que se llama El Gran Movimiento Adventista. El Gran Movimiento Adventista. Queridos hermanas, hermanos, en este libro vamos a encontrar cómo inició el movimiento adventista y cómo cayó también. Cómo cayó también. Cómo la iglesia adventista dejó de ser pueblo de Dios. Cómo la iglesia adventista dejó ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanas, hermanos, esto no es un juego, un chiste, una fábula, un cuento, como el libro de Coquitos. Es una gran verdad, una gran advertencia para el pueblo de Dios. El Dios Todopoderoso ha enviado un mensaje precioso, un mensaje maravilloso, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia a través de la obra del Espíritu Santo, revelado a sus siervos y siervas, a través de su siervo Waggoner, John y Waggoner, en el año 1888 y reafirmado por la obra del Espíritu Santo a través de la sierva del Señor, Elena G. de White. Aquí yo tengo el material, son 4 tomos aquí, que tengo aquí en la mano. Entonces, esta afirmación que les voy a dar en esta oportunidad está basado en estos materiales de 1888, en la palabra de Dios, en la historia y los demás libros de testimonios.
En esta oportunidad les voy a hablar con un escrito está. Entonces, aquí tengo en la mano yo un pequeño material que se llama 12 pasos para justificación por la fe. Es un resumen de los 4 tomos aquí. De los 4 tomos en un resumen. Y también aquí vamos a encontrar los libros que afirman y reafirman la condición de la iglesia adventista, que ya no es pueblo de Dios, que la presencia de Dios, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo de Dios no está en la iglesia adventista del séptimo día, organizada en el año 1863. Bien, entonces vamos a ir, ¿qué es lo que dice aquí? Una parte muy importante, yo quiero leerles, les voy a dar también, los párrafos y las páginas donde está registrado la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. La condición de los adventistas después del rechazo del mensaje de justificación por la fe. Para hoy una advertencia, dice. Hermanas, hermanos, ¿qué dice aquí? La condición de los adventistas después de haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué pasó después de haber rechazado, hermanas, hermanos? Es lo que está hablando aquí, mis hermanas, hermanos. Entonces, después de haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe en el año 1888, la iglesia adventista del séptimo día deja de ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Vamos a lecturar entonces. Que los hombres mantengan vivo el espíritu que prevaleció en Minneapolis es una ofensa a Dios. Entiendan, por favor, mis hermanas, mis hermanos, que los hombres mantengan vivo el espíritu que prevaleció en Minneapolis es una ofensa a Dios. Es una ofensa. Mira, hermanos, ha habido un congreso en Minneapolis en el año 1888, donde Dios presentó a través de Waggoner el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, estudiar este tema de la justificación por la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque zarandea al cristiano. Te pone bien al lado de Cristo o bien al lado de Satanás. Entonces, hermanos, dice aquí que prevaleció, ¿qué cosa dice? Prevaleció espíritu de qué? Que ofendía a Dios. ¿Qué más dice, hermanos? Todo el cielo está indignado, hermanos, presten atención, todo el cielo está indignado con el espíritu que por años fue revelado en nuestra institución de publicación y en Waterclick. Es practicada en justicia, hermanas, hermanos, había prácticas justicias, practicada en justicia que Dios no tolerará. Dios no va a tolerar a esta organización religiosa. Él va a actuar por esas cosas. Dios va a actuar por esas cosas. Eso está ubicado en material de 1888 en página 1540, 1555. Material de 1844 en el tomo, aquí lo tengo, el tomo número 4. En el tomo número 4 vamos a encontrar lo que estoy leyendo, hermanos, por favor, ¿ya? Aquí lo voy a tener así separadito para poder alzar rápidamente. Entonces, vamos a seguir continuando. No son lamentablemente visibles las señales de perdición y caída en medio de las iglesias cristianas de hoy en el día. Hay una pregunta, ¿no? La muerte espiritual vino sobre el pueblo adventista que debería manifestar vida y celo. La muerte espiritual vino sobre la iglesia adventista. Hermanos, por favor, estoy lecturando con escrito está. Debiera manifestar vida y celo, pureza y santificación por una seria entrega a la causa de la verdad. Pero estos, ¿qué hicieron? Estos pues negaron el mensaje enviado por el cielo. ¿Para qué? Para que estos puedan matar su espiritualidad. ¿Y qué más dice aquí? Los hechos de los profesos pueblos de Dios hablan un lenguaje
muchos más fuerte que su confesión, y comprueban que algún poder cortó el cable. Comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna que era Jesús. O sea que cortaron el cable, hermanas, hermanos. Imagínense ustedes, si nosotros cortamos el cable de una luz, va a apagarse. Para que vuelva a prender, tienen que conectar este cable. Pero la iglesia adventista hasta el día de hoy jamás se conectó, mis hermanas, mis hermanos. Vamos a continuar entonces. Eso se encuentra, hermanas, hermanos, en libro River Herald, escrito en el año 1888 también. Vamos a continuar rápidamente entonces. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner, voy a decir así, Waggoner, Jones y Waggoner. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir el Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Queridos hermanas, hermanos, los dirigentes en ese Congreso de Minneapolis actuaron contra el mensaje del Señor, y así Satanás tuvo éxito en impedir la presencia del Espíritu Santo que iba a ser impartido sobre esta iglesia. Queridos hermanas, hermanos, este es un punto muy importante que ustedes no deben descuidar. ¿Por qué hoy el pueblo de Dios, algunos hermanas, hermanos que ya han escuchado este mensaje, siguen ahí pegados a una iglesia que está en apostasía omega, que están ofendiendo sábado tras sábado a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Creador? Y vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice, bien, hermanas, hermanos? Dice aquí: ay de ti, Corazón, ay de ti, Betsaida, iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque si en Tiro y en Sidón fuesen hechos los prodigios que en vosotros se hicieron hace mucho, que se habrían arrepentido con saco y con ceniza. Por eso yo los digo que habrá menos rigor para Tiro y Sidón. Habrá menos rigor de Dios para Tiro y Sidón en el día del juicio que para la iglesia adventista del séptimo día. Hermanas, hermanos, mira lo que dice aquí. Y tú, le dice a la iglesia adventista, le dice así: y tú, Capernaú, que te levantas hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Tú, Capernaú, adventista del séptimo día, serás abatido hasta el infierno. Esto lo vamos a encontrar aquí en el libro material de 1888, en la página 948, 949, en el tomo 2. En el tomo 2 vamos a encontrar eso, mis queridos hermanas, hermanos. Vamos a ir continuando entonces. Dice aquí la palabra de Dios: albergue al engañador y al falso testigo, una iglesia que ha tenido gran luz. Queridos hermanas, hermanos, la iglesia adventista alberga al engañador y al falso testigo. ¿Qué más dice? Dios ha enviado, Dios ha dado la gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje. Desechó y seguirá desechando el mensaje que el Señor ha enviado, y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Eso es lo que hoy en día la iglesia adventista abraza. Los hermanos, eso abrazan. Por eso que están sentados sábado tras sábado, encima aceptando algunos cargos que no están alineados al modelo divino. Vamos a continuar entonces. Dice aquí la palabra de Dios:
Muchos ocuparán nuestros púlpitos, presten atención, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía. La antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Eso lo encontramos en el libro Testimonio para los Ministros, páginas 409. Presten atención, páginas 409. Vamos a continuar rápidamente. Estas personas que han rechazado la luz permanecerán en la aridez como desiertos donde no fluye agua refrescante. Van a permanecer, ¿en dónde dice? En la aridez como desierto donde no fluye agua refrescante y curadoras, y su misterio carecerá de humedad como las colinas del Gilboa, donde no había rocío ni lluvia. Queridos hermanas, hermanos, está diciendo aquí la palabra de Dios que esta iglesia no va a tener la presencia del Espíritu Santo, no va a recibir la lluvia tardía, queridos hermanas, hermanos. Esto lo vamos a encontrar en Testimonio para los Ministros, en página 413, párrafos 2. Por favor, estoy leyendo con escrito está. Vamos a seguir continuando. Acá hay algo muy importante. Lo que quiero es que presten mucha atención. Dice así: ministros no santificados se están armando contra Dios. Hermanas, hermanos, la sierva del Señor escribió esta parte en el año 1888, después que acabó las reuniones en Congreso de Minneapolis. Y ella dijo, inspirado por la obra del Espíritu Santo, ministros no santificados se están armando contra Dios. Hermanas, hermanos, hace 150, 160 años atrás, había ministros no santificados que estaban armándose contra Dios. Hasta el día de hoy, ¿qué crees que ha pasado ya? Vamos a continuar. Están alabando, presten atención, están alabando a Cristo y a Dios de este mundo al mismo tiempo. Se están preparando contra Dios, se están armando contra Dios y están alabando a Cristo y a Dios de este mundo. Hermanas, hermanos, hace 150 años prácticamente la iglesia adventista estaba alabando a Dios y a Jesús de este mundo. Eso lo vamos a encontrar en donde, mis hermanas, mis hermanos. Bueno, vamos a seguir lecturando, ¿ya? Aun cuando profesamente reciban a Cristo, abrazan a Barrabás. En vez de recibir a Cristo, abrazan a Barrabás. Y por medio de sus acciones dicen, no este hombre, sino que a Barrabás. Ellos rechazan a Cristo, pero sí quieren el espíritu de Barrabás, que representa al mal. Vamos a continuar. Que todos los que leen estas líneas presten atención. Satanás se envalentonó y lo puede hacer. Él piensa en disolver la unidad que Cristo oró que existiese en su iglesia. Satanás va a desunir la iglesia, Ya estaba advertido estos acontecimientos en las Sagradas Escrituras, pero los cristianos, los adventistas, en ese año de 1888 no prestaron atención a la palabra de Dios, sino que prestaron atención a los ministros no santificados. Vamos a continuar. Satanás dice, yo saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a aquellos que pueda. Satanás dice así, yo saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a aquellos que pueda. Satanás no puede engañarte a la fuerza. Si tú te cuidas, si tú te preparas, si tú te conectas con nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, Satanás no puede hacer nada contigo. Pero si nosotros damos la mano, pisamos su territorio, que es la iglesia adventista del séptimo día,
entonces Satanás va a tener toda la autoridad de poder dominar tu mente y tu corazón. Es lo que está diciendo, mis hermanas y mis hermanos. Vamos a continuar entonces. Dice aquí, para criticar, condenar y falsificar, que el pecado de engaño y falso testimonio sea acatado por una iglesia que tuvo gran luz. Ahí está bien claro. Gran evidencia y esa iglesia irá a descartar el mensaje que el Señor envió. Esa iglesia irá a descartar el mensaje que el Señor envió. Por eso que hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada descarta el mensaje de Dios. No quieren escuchar, no quieren estudiar, no quieren investigar, más bien al contrario se ofenden. Vamos a continuar. Él recibirá las más irracionales afirmaciones y falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de su locura porque sabe lo que es la verdad. Hermanas, hermanos, entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde esos años se encontraba ya bajo el gobierno de Satanás. Está diciendo aquí, ¿en dónde, hermanos? En el material de 1888, en la página 1646, tomo 4. Aquí está, en este libro va a decir eso, mis hermanas y hermanos, tomo 4. Anoten, por favor. Y vamos a continuar. Dice así, mira, muchos estarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía, en las manos encendida con la antorcha infernal de Satanás. Queridos hermanas, hermanos, ese es el gran peligro de estar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sábado tras sábado. Y yo pregunto, hermanas, hermanos, ¿por qué no pueden entender el mensaje de Dios? ¿Por qué no quieren entender el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es para vuestra salvación, para obtener el perdón de nuestros pecados, para que nuestro Señor Salvador Jesús pueda interceder allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pero el pueblo adventista no quieren aceptar, prefieren seguir a hombres, mandamiento de hombres expresado en el manual de la iglesia, prefieren seguir la voz de un pastor no santificados. Vamos a continuar rápidamente entonces. Mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. El Salvador declara, no podéis servir a Dios y a Mamón. El Salvador Jesús declara, no podéis servir a Dios y a Mamón. Hermanas, hermanos, nosotros sabemos aquí en la palabra de Dios declara bien claramente que no hay armonía la luz con las tinieblas. No hay armonía, no hay concordancia, no pueden trabajar la luz con las tinieblas. No hay comprensión. Y el testimonio dice también, el espíritu de profecía dice también, donde el espíritu de las tinieblas trabaja, no puede trabajar el espíritu del cielo, el Espíritu Santo de Dios. No puede, hermanas, hermanos. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, mi hermana, mi hermano, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde está gobernando el espíritu de las tinieblas? Aquí está diciendo la palabra de Dios. Les estoy demostrando con escrito está. Hermanas, hermanos, bien claro está. El Salvador declara, no podéis servir a Dios y a Mamón. Hermanas, hermanos, tú no puedes servir a Dios y a Mamón en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien sirves a Mamón o sirves a Dios. Pero si no está la presencia de Dios en la Iglesia Adventista, entonces ¿a quién estás sirviendo? Lógicamente al Mamón. Ahora, ¿qué representa Dios Mamón? Dios Mamón representa pues Dios, los falsos dioses, así como la Iglesia Adventista en estos tiempos del fin han adoptado como su Dios, su diosa de los muertos, diosa de la hechicería, de la masonería, Dios de los masones, a través del ministerio de conquistador y ministerio de conquistadores y aventureros. Entonces la Iglesia Adventista hoy están adorando a Dios y a Jesús de este mundo llamado Mamón. Vamos a continuar entonces rápidamente. Y todos
todos los que persisten en pecar contra Dios cuando tuvieron tanta luz estarán perdidos. Hermanas, hermanos, no es mi palabra. La iglesia adventista del séptimo día va a estar perdido porque han rechazado la obra del Espíritu Santo, porque han rechazado el mensaje de su Creador, el mensaje de su Salvador, han rechazado. Entonces esta iglesia va a estar perdido. La pregunta es, mis hermanas, mis hermanos, ¿en qué momento la iglesia adventista se arrepintió? ¿En qué momento la iglesia adventista se rectificó? ¿En qué momento la iglesia adventista se arrepintió o se rectificó? La palabra de Dios y el espíritu de profecía no menciona eso, mis hermanas, mis hermanos. Más bien menciona que hasta el fin serán abatidos. No hay, y nuestros ojos están viendo cada vez más y más y más se va hundiendo la iglesia adventista el séptimo día en el contexto espiritual. Vamos a continuar rápidamente entonces porque está muy importante este tema. Dice aquí, estarán perdidos si no se arrepienten. Podéis dar el mensaje del tercer ángel al mundo mientras aún sois carnales y corruptos. Mientras tenéis un carácter pecaminoso, nadie coloca remedios de paño nuevo en ropa vieja. De otra suerte, el mismo remiendo nuevo rompe el viejo y la ruptura queda mayor. Esto lo vamos a encontrar también, lo que estoy leyendo, en el libro material de 1888, en página 961. Está en tomo número 3. Aquí está, en el tomo número 3 vamos a encontrar lo que estoy leyendo, mis hermanas, mis hermanos. Vamos a continuar entonces. Dice aquí, cuando están embutidos del espíritu de Satanás, operando en secreto, ellos no tienen el espíritu de Dios. Queridos hermanas, hermanos, por favor, presten mucha atención, no cierren su oído, no tapen su oído. El Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios dice a los adventistas, cuando están embutidos del espíritu de Satanás, operando en secretos. Satanás está operando en secreto, mis hermanas y hermanos, por eso que no se dan cuenta, por eso que aún todavía piensan que el Espíritu Santo está en la iglesia adventista. No está, porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Dice, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Están separados de Dios y están desde la asamblea en Minneapolis. Están desde la asamblea de Minneapolis, caminando en la imaginación de sus propios corazones. Eso también lo podemos encontrar en el libro Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. Y lo encontramos en material de 1888, página 1472, tomo 4. Aquí está el tomo 4, mis hermanas, mis hermanos. Estoy demostrando con escrito está. Lo pueden buscar, mis hermanas, mis hermanos. Si ustedes quisieran tener este material, no duden en pedirme a mí. Yo les voy a proporcionar. Vamos a continuar. Dice también, yo lo exhorto, dice, a usted, para que tenga colirio. Aquí está el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 18. Yo los exhorto a ustedes para que tengan colirio, para que puedan discernir lo que Dios quiere que usted haga. Hay muchos sermones predicados sin Cristo. Hermanas, hermanos, en la iglesia adventista hay muchos sermones predicados desde los púlpitos a través de los pastores no santificados, pero sin Cristo. Por eso que no hay un progreso espiritual. Estamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años en la iglesia adventista. No hay transformación, no hay evidencia de cambio. ¿Por qué? Porque predican sin Cristo. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Sin Cristo, un arreglo de palabras sin poder. Un arreglo de palabras sin poder solo confirman a las personas en sus apostasías. Qué triste, mis hermanas, mis hermanos. Esto lo encontramos
en materiales de 1888, página 118. 118 se encuentra en el tomo número 1. En el tomo número 1 lo vamos a encontrar. Aquí está, mis hermanas, mis hermanos. No les voy a mentir. Vamos a continuar entonces. Dice también aquí en la palabra de Dios, el triple mensaje angélico no será comprendido. La luz que quiere iluminar la tierra con su gloria será tildada de luz falsa por aquellos que se niegan a andar en su hermosura, que van en aumento. Hermanas, hermanos, dice el mensaje no será comprendido. ¿Será tildado de qué? De la luz falsa. Por eso que hoy nuestros pastores nos han enseñado, le están enseñando a toda la iglesia, tildarles de qué? De renegados, de disidentes, de extremistas, separatistas, porque la palabra de Dios dice que va a ser tildado cuando alguien quiere predicar la luz de la verdad, cuando quiere alguien impartir este mensaje de la verdad presente, va a ser tildado de la falsa luz. Eso es lo que hoy se está viviendo en la iglesia adventista del séptimo día. Eso no podemos negar nadie. Y aquí dice que esto iba a pasar. La obra que podría haber sido hecha será dejada sin hacer por los que rechazan la verdad. A causa de su incredulidad, buscamos a vosotros los que lucháis contra la luz de la verdad. Estáis fuera del camino del pueblo de Dios. Y estáis fuera del camino del pueblo de Dios. Si la iglesia adventista del séptimo día está fuera del camino de Dios, ¿tú qué haces dentro de la iglesia, hermana, mi hermano? ¿Qué haces? Hermanas, esto les presento, les hablo porque ya es momento. Se está acabando el tiempo de gracia, se está cerrando la puerta de la gracia. Y nosotros como siervos y siervas de Dios, como mensajeros de Dios, tenemos que dar a conocer. ¿Acepten o no acepten? Yo tengo que dar a conocer, porque si yo me callo, también voy a rendir cuentas a Dios. Dios me va a pedir cuentas. Dios me va a juzgar por ello, por la luz que Dios me dio. Por eso que yo estoy compartiendo este mensaje, mis hermanas, mis hermanos. Mi intención no es así como el enemigo colocó en su mente de ustedes, que el hermano Florentino está atacando a la iglesia, está criticando. No es mi intención eso. Mi intención es presentar la luz del cielo para que mis hermanas, mis hermanos sinceros puedan entender, escuchar y acercarse a Jesús, buscar a Jesús. Esa es mi intención por lo que yo presento este mensaje. Vamos a continuar rápidamente entonces. Bien, vamos a continuar. Estamos aquí. Bien, vamos a continuar. Estamos aquí en esta parte. Dice, permitid que la luz enviada del cielo resplandezca sobre ellos con claridad y provisión. Eso lo vamos a encontrar en revista River Herald, escrito en el año 1890. Hermanas, hermanos, este maravilloso material River Herald, consíganse, está todavía a su disposición. Hay forma de conseguir todavía, mis hermanas, mis hermanos. No se descuiden. Hermanas, hermanos, vamos a seguir continuando. ¿Qué es lo que pasó más adelante? Miren, hermanos. La condición de los que predican sin tener el vestido de manto de blanco de la justicia, es decir, el carácter perfecto de Cristo. Hay muchos que predican la palabra de Dios, pero sin el vestimiento blanco de la justicia de Cristo. ¿Qué pasa con ellos? Es un gran peligro recibir mensajes de los predicadores que no están revestidos de la manto de justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje de la justificación por la fe y no saben, predican teóricamente, pero no lo viven lo que predican, mis hermanas, mis hermanos. Vamos a continuar entonces lo que dice aquí. Yo sé que ha habido, dice, esfuerzos, una influencia contraria para rechazar la luz, dice, la luz que Dios ha estado enviando con relación a la justicia de Cristo. Pero si Dios ha hablado alguna vez a través de mí, dice, siervo del Señor, es la verdad, dice, es la verdad, hermanos, es la verdad que cada alma va a recibir, o vuestra alma será
dejada en tinieblas, tal como las colinas del Gilboa, sin rocío ni lluvia, sin Espíritu Santo va a ser dejado. Si usted no escucha, no acepta este mensaje, si usted no reacciona con este mensaje, va a ser dejada sin Espíritu Santo, mis hermanas, mis hermanos. Entonces, cuando vengan las leyes dominicales, cuando caigan las últimas plagas, usted no va a tener la protección del cielo. Vamos a continuar entonces. Eso lo encontramos en el material de 1888, páginas 537. Está en el tomo número 2. Aquí está el tomo número 2. Aquí lo vamos a encontrar lo que estoy leyendo, hermanas, hermanos. Vamos a continuar. Dice aquí, Cristo no aceptará la más elevada profesión, las más elocuentes palabras desacompañadas de una práctica fiel de la verdad. Los hombres pueden tener talento e educación. Los hombres pueden tener talento de predicar y educación. Pero hace aquí unas preguntas. ¿Pero de qué vale eso si el amor de Dios no habita en sus corazones? Si no están revestidos con su justicia. Los vigías deben tomar las palabras de los labios de Cristo y darles a la trompeta el sonido cierto. Su mensaje debe traer las credenciales divinas. Su mensaje debe traer las credenciales divinas. Y Dios precisa darles eficiencia. Caso contrario, ellos serán falsos guías. Ellos serán falsos guías. Si ellos no se adaptan, no aceptan, entonces ellos son los falsos guías que los está conduciendo al abismo de la perdición. Por eso tengan cuidado, mis hermanas, mis hermanos, de seguir a un pastor, de seguir a una organización religiosa. Tengan cuidado, porque la amonestación, la advertencia de Dios está bien clarísimo. Vamos a continuar entonces. Dice aquí la palabra de Dios. Eso lo encontramos en material de 1888, en página 575, tomo número 2. Aquí, tomo 2 también está eso. Vamos a continuar rápidamente entonces. El hombre de talento e influencia confían en sí mismo. Entonces Jesús los dejará. Él empleará los instrumentos más débiles y los medios más simples para realizar su obra, como en el caso de Gedeón y en la toma de Jericó. Así que, hermanas, hermanos, Jesús va a tomar personas humildes, sinceros, que están dispuestos a predicar el mensaje. Vamos a seguir continuando esto. Esto lo encontramos en el material de 1888, página 934, tomo 3, en este tomo 3. Aquí lo vamos a encontrar ese párrafo, hermanas, hermanos. Vamos a seguir continuando entonces. Bien, vamos a seguir continuando. Aquí yo tengo una parte muy importante también que quería compartir en esta oportunidad. Entonces, hermanas, hermanos, ¿cómo terminó la reunión en 1888 después de haber negado el mensaje de la justificación por la fe? Ya hemos detallado más o menos, ¿verdad? Que quedó la iglesia del 27 día sin Dios, sin Jesús, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, adorando al Dios falso, al Dios Mamón. Y dice aquí, saldrán de esta reunión hombres que afirman conceder la verdad, pero que están trayendo sobre sus almas vestiduras no tejidas en los talleres del cielo. Hermanos, dice, saldrán de esta reunión hombres que afirman conocer la verdad, pero que están trayendo sobre sus almas vestiduras no tejidas en los telares del cielo. El espíritu que han presentado aquí los acompañará. ¿Qué espíritu han presentado? Es el espíritu farisaico, pues. Dice que los acompañará. Dice la sierva del Señor, tiemblo, dice, por el futuro de nuestra causa. Aquellos que no ceden, mira, los líderes no querían ceder, así como hoy no quieren ceder. Aquellos que no ceden en este lugar a la evidencia que Dios les dio, irán
a guerrear contra sus hermanos. Por eso que hoy la iglesia adventista guerrea a los que predican la verdad, sagarrista, porque el pastor Sagarra había predicado este mensaje. Por eso que la iglesia adventista intentó matar en varias oportunidades al pastor Sagarra. Eso también ustedes no conocen, pero es bueno que nosotros conozcamos la verdadera historia de la iglesia adventista del séptimo día. Dice aquí, no, aquellos que no ceden, dice aquí, irán a guerrear contra sus hermanos, los cuales Dios está usando. Harán muy difícil cuando surjan las oportunidades llevar adelante el mismo tipo de guerra en que hasta ahora se han envuelto. Esos hombres tendrán la oportunidad de convencerse de que han estado en guerra contra el Espíritu Santo de Dios. En su momento estos hombres van a llegar a entender. Al guerrear, al perseguir a sus hermanos, estaban haciendo guerra contra el Espíritu Santo de Dios. Algunos serán convencidos, otros irán a agarrarse con firmeza a su propio espíritu seductor. Ellos no morirán, ellos no morirán al yo, dejando que el Señor Jesús adentre en sus corazones. Ellos no van a morir en yo, no van a permitir que el Señor Jesús entre en sus corazones. Serán más y más engañados hasta no poder discernir la verdad y la justicia. Por eso, mis hermanas, mis hermanos, es muy peligroso ir a la iglesia adventista del séptimo día, porque dice, serán más y más engañados hasta no poder discernir la verdad y la justicia. Irán bajo el control de otro espíritu. Ese otro espíritu es Satanás. Procurar colocar sobre la obra un molde que Dios no aprueba y se esforzarán por actuar según los atributos de Satanás. Y se esforzarán, mira, estos hermanos se van a esforzarse por actuar según los atributos de Satanás, en asumir el control de las mentes humanas y controlar el trabajo y causa de Dios. Hermanas, estas cosas ya estaba advertido en el año 1888 a través de la obra del Espíritu Santo, pero los hermanos hoy no prestan atención, no quieren escuchar, no quieren aceptar y están ahí pegados a los pastores no santificados. Vamos a continuar, dice, pero a partir de esta reunión, escuchen por favor, pero a partir de esta reunión habrá para siempre un molde diferente sobre la obra. Nuestros hermanos sentirán la necesidad de investigar por sí mismos las evidencias de vuestra fe, muchos más criteriosamente. Hermanos, no nos queda otra cosa que investigar estos temas en forma individuales. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista nunca nos va a presentar este mensaje. Los pastores, los ancianos, nunca nos van a presentar, mis hermanas, mis hermanos. De eso tenemos que tener mucho cuidado. Bien, aquí tengo como 5 párrafos más y ahí termino. Dice aquí, al rechazar el mensaje y a los mensajeros, perdieron el Espíritu de Dios y quedaron bajo el control de otro espíritu. Hermanas, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, al rechazar el mensaje y a los mensajeros, perdieron el Espíritu de Dios y quedaron bajo el control del otro espíritu seductor. ¿Por qué dice así aquí, hermanos queridos? Porque Dios usó a los mensajeros, al pastor Waggoner, Elena G. de White, para que estos siervos de Dios puedan advertir a la iglesia organizada, pero la iglesia organizada rechazaron y quedaron como bajo el control del otro espíritu. Eso lo dice aquí en material de 1888, páginas 360, tomo 1. En el tomo número 1, aquí dice eso, mis hermanas, ustedes pueden buscar y pueden constatar. Dice aquí, establecí que el curso que había sido seguido en Minneapolis era crueldad. Presten atención, hermanas, hermanos. Establecí que el curso que había sido seguido en Minneapolis era crueldad hacia el Espíritu de Dios.
La iglesia adventista del séptimo día cometieron una crueldad contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso que el Espíritu Santo de Dios, Dios Jesús, ya no está en la iglesia adventista del séptimo día. Estás perdiendo tu tiempo. Estudia estos materiales, los 4 tomos, estudia todos los materiales de Espíritu de Profecía que tenemos aquí. Estudien, no se dejen engañar, mis hermanas, mis hermanos. Vamos a continuar. En los que pasaron por esa reunión y se fueron con el mismo Espíritu. Y los que pasaron por esa reunión y se fueron con el mismo Espíritu con el que vinieron, estaban llevando, ¿qué cosa? A cabo la misma línea de trabajo que hicieron en esa reunión, desde que habían venido de ella, a menos que fuesen cambiados en su espíritu y confesaran sus errores. Pero ellos no confesaron. Dice, iban hacia mayores engaños, tropezarían y no sabrían en lo que estaban tropezando. Eso lo encontramos en material de 1888, página 360 también. Vamos a continuar rápidamente. Dice aquí en la palabra de Dios, ellos no están dando por precepto el ejemplo, el mensaje del tercer ángel. La atmósfera que envuelve en sus almas y que es revelada en espíritu e influencia, muestran que perdieron el Espíritu de Dios en sus corazones. Ellos perdieron el Espíritu de Dios en sus corazones y experiencia. Ellos son responsabilizados por muchas cosas mientras no sienten su responsabilidad para con Dios. Eso lo encontramos en material de 1888, páginas 1421, tomo 4. ¿Dónde está tomo 4? Aquí. En el tomo 4 vamos a encontrar, mis hermanas, mis hermanos. Les estoy presentando con escrito está. Y dice también aquí, mira, está embutido el espíritu de fariseo que incluye del alma la luz del cielo. Repito, está embutidos del espíritu del fariseo que excluye del alma la luz del cielo. Ellos excluyen del alma de su corazón la luz del cielo. Satisfecho de sí mismo, no ve su propia miseria espiritual, así como está escrito en el libro Apocalipsis capítulos 3, versículos 16. Vamos a continuar. Dice aquí, eso lo encontramos en material de 1888, páginas 388, tomo número 1. Aquí en número 1, hermanos. Vamos a seguir continuando. Cuando no se están bajo el control del Espíritu de Dios, otro espíritu tendrá el control. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso tenga cuidado, mi hermana, mi hermano, estar asistiendo a la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, aquí con 2 párrafos más y termino. Cuando están embutidos del espíritu de Satanás, operando en secreto, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Hermanas, hermanos, está bien claro la palabra de Dios. Cuando están, no es que uno, están embutidos. La iglesia adventista del séptimo día estaban embutidos en ese año. Hasta el día de hoy siguen, hermanas, hermanos, embutidos del espíritu de Satanás, operando en secreto. Ellos no tienen el Espíritu de Dios, no tienen. Repite una y otra vez la palabra de Dios. Repite, ¿no? No tienen Espíritu de Dios. Están separados de Dios y están desde la asamblea en Minneapolis, caminando en la imaginación de sus propios corazones. Eso también lo encontrás en el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 10 al 11. Y dice, si Cristo no está permaneciendo en el alma, otro espíritu gobierna y controla al ser humano. Hermanas, hermanos, en este 4 tomos vamos a encontrar esta historia triste de la iglesia adventista, que ya perdieron la presencia de Dios, que ya perdieron la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y así también aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4, también menciona que la iglesia adventista manifestó espíritu fariseico y la presencia de Dios ya no está en su medio. A ver, voy a tratar de leer aquí, lo tengo muy marcados aquí, mis hermanas, mis hermanos. Dice aquí, así dice, hermanos,
de aquellos que se jactan de la luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio serán más tolerables que el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantado hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque en ti, porque sin Sodoma, si hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por eso dice aquí la palabra de Dios, la iglesia se encuentra en el estado de la odeseense. La presencia de Dios no está en su medio. Aquí está repitiendo bien claramente. ¿Por qué? Abuso de poder en la sede central de la iglesia adventista del séptimo día. La asociación central misma está corrompiéndose en equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometiesen a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa la iglesia. Hombres malos tomaron el control de la iglesia adventista. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiese convertido a los hombres en dioses, me hace temer, dice la civilización, y debe producirse temor, es una maldición donde quiera se lo ejerza, y quien quiera lo ponga en práctica. Dice que hay demasiada responsabilidad pesadas dada a unos pocos hombres y algunos no hacen de Dios su consejero, sino de Satanás su consejero. Y aquí hacen algunas preguntas. ¿Qué saben estos hombres de las necesidades de las obras en los países extranjeros? ¿Qué saben estos hombres? Dice, ¿cómo pueden ellos saber cómo decir los asuntos que les son sometidos en procura de información? Les requeriría 3 meses a los que están en países extranjeros recibir una respuesta a sus preguntas, aun cuando no hubieran demora en la correspondencia. Queridos hermanas, hermanos, entonces aquí vamos a encontrar también, mira lo que dice aquí. Dice, los dirigentes imprudentes no hablaron por Dios. La voz de Walter Clegg, escuchen por favor, con esto termino ya. La voz de Walter Clegg, que ha sido considerado como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios, ya no es la voz de Dios. Eso lo encontramos manuscritos, manuscritos, página, está en capítulo 17, página 185. Dice, han pasado algunos años desde que he considerado a la asociación general como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fuese la voz de Dios al pueblo, como creamos que la asociación general es un asunto de pasado. Ahora ya no es un asunto de pasado. Así que mis hermanas, mis hermanos, esa posición, ese mensaje, esa gran verdad de que la iglesia adventista del séptimo día ya no es pueblo de Dios, que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ya no está en esa iglesia, solo que ahí gobierna el espíritu de las tinieblas. Eso está bien demostrado históricamente, bíblicamente y en espíritu de profecía. Así que mis hermanas, hermanas, esto les quiero compartir a fin de que despierten, a fin que puedan también ustedes prepararse, tomar en cuenta, tomar con mucha seriedad la vida espiritual y así poder prepararnos para la segunda venida de Jesús. Que Dios me las bendiga. Muy buenas noches.